Alberto Fernández. Porque el preso político, técnicamente, es el preso que está a disposición del Poder Ejecutivo. Es el preso sin causa. Y el preso sin causa, bueno, yo no tengo ningún preso sin causa, yo no tengo a nadie detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y obviamente que me molesta que me digan que tengo presos políticos, porque no los tengo. También me cansé de decir que, por ejemplo, en el caso puntual de Cristina estaba siendo sometida a un montón de arbitrariedades en los procesos por la sola condición de ser una opositora del gobierno. Y esto lo hacía, quiero aclarar, cuando ni siquiera hablaba con Cristina y estábamos en lugares distintos. Entonces, por eso yo no sé qué estamos discutiendo y no sé qué nos quieren hacer discutir. Bueno, el presidente Alberto Fernández dando su precisión en torno a la definición de preso político. Está Claudio Jacqueline para hacer un análisis acerca de qué hay detrás de este gran debate dentro del oficialismo. Claudio. Hola Luciana, ¿cómo estás? Detrás de esto hay cuestiones políticas, hay cuestiones jurídicas y hay cuestiones económicas. Y ese es el marco en donde hay que tomar esta discusión. En primer lugar, en lo político, Alberto Fernández lo explicó muy claramente. Yo no tengo presos políticos. ¿Por qué? Porque se entiende que están a disposición del Poder Ejecutivo o porque hay presos sin proceso judicial. Sin causa, dice. Sin causa, sin proceso. Con lo cual, esto hace que él trate de correrse de ese lugar por lo que le podría costar en términos no solo internos, sino internacionales. Justo en un momento en donde él está muy pendiente y dependiente de la mirada internacional. Primer punto, no hablemos acá del grotesco que significa hablar de lawfare o presos políticos o persecución a opositores en Cuba, ¿no? Digo, dejémoslo de lado, pero más allá de esto, claramente hay una posición en la que Alberto tiene que tomar posición frente a una disputa en la que extrañamente e inusitadamente no ha sido por los canales del Off the Record, sino de la que participan prominentes integrantes de todo el espacio oficialista. Tanto y hay una grieta, ¿no? De un lado y del otro, las posiciones. Muy clara y en algún caso con alguna virulencia. Tanto es así que lo que vemos es que, por un lado, han aparecido dos ministros, un gobernador y una asesora de la presidenta, Graciela Peñafort, los dos ministros Guado de Pedro y Guado de Pedro y a su vez Axel Kicillof como gobernador, diciendo hay presos políticos, diciéndolo con mucho énfasis. Elizabeth Gómez Alcorta. Elizabeth Gómez Alcorta, ex defensora de Milagro Sala, exactamente. Por el otro lado, también tomaron partido miembros del gabinete. Muy claramente, el canciller Felipe Solá, no en vano, te decía antes, lo de la cuestión internacional, que tiene mucho peso. Sabemos lo que implica en el mundo que haya una ausencia de Estado de Derecho, porque de eso se trataría si hubiera detenidos sin proceso judicial. Por lo tanto, el ministro de Relaciones Exteriores tomó partido. Pero también le contestó debido, ¿no? Y también le contestó debido, debido que le ha pegado a todos, inclusive a Alberto y en particular al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que fue el primero en salir a decir no hay presos políticos, son políticos presos, es una cuestión semántica. Y también otro ministro con mucha preeminencia en el sector del peronismo bonaerense, como es Gabriel Catopodis. En ese espacio se discute, por un lado, desde lo político, justo, y no es tampoco una casualidad, en el momento en que Alberto empieza a consolidar su propio espacio, su propio poder, en donde empieza a generar, bueno, algunas sospechas y alguna preocupación del lado del cristianismo puro y duro cuando ve avanzar en esa construcción, que también tiene de construcción política muy silenciosa y subterránea, Alberto Fernández. Es una reacción política a ese liderazgo que se consolida. Claramente. Y por otro lado, acá lo que viene es, en esta cuestión política, la situación incómoda en la que queda Alberto Fernández, que lo que le están pidiendo claramente es avanzar sobre el Poder Judicial. No solo sobre la justicia federal, sino sobre justicia provincial, como es el caso de la justicia jujeña en el caso de Milagro Sala. Si avanzara sobre eso, que ya han planteado que se haga una intervención del Poder Judicial de Jujuy, claramente se enemistaría con una parte muy importante de la oposición. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, principal enemigo de Milagro Sala, es hoy un hombre que llegó al poder de la mano de una alianza del radicalismo jujeño y de Sergio Massa. Pero además
Pero además, Gerardo Morales ha sido muy importante, junto con los otros dos gobernadores radicales, para allanar el camino a leyes importantes que necesitaba Alberto Fernández. Claro. Y entrar en una disputa con la oposición cuando tiene una mayoría acotada en diputados y no tiene los 2/3 en el Senado, entraría en un conflicto grave para Alberto Fernández a la hora de avanzar con proyectos de ley. Ahora, Claudio, en relación puntualmente al tema Milagro Sala, la ministra que fue la defensora de Milagro Sala y se expresa en relación al tema de los presos políticos a favor de esa categoría, ¿implica esto que se empieza a notar la dificultad de a la hora de gobernar cómo se distribuyeron estos cargos y de alguna manera se loteó el espacio político para conformar a todos? Sin duda, esto emerge y pone en una situación compleja, porque además llevarían a Alberto a tomar acciones, porque ¿qué es lo que le están diciendo? El Poder Ejecutivo tiene que hacer algo. Si hay presos políticos, el Poder Ejecutivo debe hacer algo. ¿Qué debe hacer? ¿Inmiscuirse sobre la justicia? ¿Presionar a los jueces? ¿Avanzar en el Consejo de la Magistratura con los representantes del oficialismo? Estas son las preguntas. Claramente lo están llevando a que tome una decisión política. Claro. Lo que está evitando Alberto es entrar en ese juego. Por eso él dice, ¿qué nos quieren hacer discutir? ¿Qué nos quieren hacer pelear? Claro, es entrar en un lugar donde él debería tomar acciones. Esto es en el plano de lo político. Hay un plano que también tiene que ver con lo económico. ¿Por qué? Porque así como te decía antes... ¿Esta disputa de presos políticos, sí o no, tiene que ver con lo económico? También tiene que ver con lo sentido? económico. ¿Por qué? Hay otro punto, que es algunas acciones que de avanzar en la nulidad o en la anulación de algunas causas, tendrían consecuencias económicas, porque los damnificados podrían accionar contra el Estado, pero además, aunque el Estado no recuperara bienes de la corrupción, de casos de causas que están vinculados con corrupción y negocios y contratos que están viciados por la corrupción, no solo no recuperaría eso, sino que a lo mejor pagaría el doble. ¿Por qué? Porque como se vio con Cristina del lado de Lázaro Báez, diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de la construcción de una obra que no terminó de hacer Lázaro Báez, pero que sí la cobró. Por lo tanto, tiene consecuencias económicas. Y tiene otra consecuencia económica, que es, si no se avanza en procesos de transparencia, también corre riesgo algunos temas que tienen que ver con inversiones extranjeras en áreas sensibles como las de la energía, donde se necesitan inversiones de infraestructura demasiado importantes, por millones y millones de dólares, donde también tendría ese punto. A esto agregarle una cuestión legal, que se junta con lo económico. ¿Por qué? Porque los abogados del Estado hoy están liderados por Zanini, que es el hombre que defiende in totum toda la mirada de Cristina Kirchner respecto de la acción judicial sobre la corrupción. Grandes dilemas, grandes paradojas dilemas. ahí, sí. Pero además a esto tenés que sumarle que Zanini es el jefe de los abogados que tienen que representar al Estado argentino en una causa que tiene por la estatización de YPF. Si eso avanza, también va a tener un costo gigantesco para Argentina. Es un juicio de más de 3.000 millones de dólares. Una estatización que se hizo durante la gestión de la presidenta Cristina y de Axel Kicillof. Kirchner y Axel Kicillof como nada ministro, más claro. ni nada menos. Por lo tanto, también tenés ahí otra consecuencia económica. Esto está atravesando, por eso, todo el espacio del gobierno, porque no solo es una cuestión de disputa política, de cuestión semántica, como dice Alberto Fernández, sino que tiene que ver con aspectos legales, con aspectos políticos y con aspectos económicos. En ese punto es donde hay que mirar la discusión, que tiene mucha más profundidad, pero que además va a generar y va a dejar sin duda huella hacia adentro de la construcción oficialista, porque obviamente después de esto no se sale con mucha simpleza frente a un tema que es de fondo. Entre otras cosas, porque las causas por corrupción, que este es el otro problema que tiene Alberto Fernández, ya no están en manos de esos jueces cuestionados, como era el caso de Bonadío o el caso de Ercolini, a quien había cuestionado a Alberto, sino que muchas de ellas ya avanzaron hacia el paso del juicio oral. Tribunales, claro, sí, sí. Los tribunales orales y el juicio oral van a abrir esas causas, y eso hace que ya el control de esas causas, y además muchas de ellas avaladas en una o dos instancias más, además de la de primera instancia, tengan consecuencias. ¿Dónde activa Alberto Fernández? Bueno, hoy también hay que verlo en que la reforma judicial también está en duda, por lo menos con el ímpetu que se había planteado
desde el momento de la asunción. Bueno, un momento complejísimo entonces en esta construcción de liderazgo y de definiciones del presidente Alberto Fernández. Muchísimas gracias, Claudio Jacqueline. Gracias, Luciana. Vamos a otra de las polémicas que tienen en el centro de la opinión pública a los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Cuba, que se refirió al expresidente Mauricio Macri y sus ancestros calabreses. La escuchamos.